Bien, estimados amigos, miembros de la orden, tengan ustedes muy buenas tardes. Disculpen el retraso, saben que siempre hay inconvenientes técnicos por problemas de la red, pero ya estamos con ustedes. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante, ¿no? Debido a que muchas empresas ya se vienen afectando como consecuencia de, uno, por un lado, no generar ingresos y por otro lado, que tienen contratos celebrados de arrendamientos que probablemente o no sean pagados o haya retrasos en los pagos o haya condonaciones. En efecto, este tema de los arrendamientos es, está causando algunos inconvenientes a las empresas, a los contribuyentes, y sería importante analizarlo. Más aún, sabiendo que el IASB ha trabajado un documento mediante el cual pretenden hacer enmiendas a la NIF 16 y para estos efectos necesitamos evaluar las implicancias contables de esta enmienda y además a la vez hacer la evaluación desde la perspectiva tributaria. Eh, para lo cual el día de hoy, en convenio, en acuerdo con la firma KPMG Perú, contamos con la participación de dos destacados profesionales, Juan Carlos Mejía Cáceda, quien es experto en normas internacionales de información financiera y socio de la firma, y Roberto Casanova Regis, quien también es socio de la firma y experto también en el toma de normas contables y en materia tributaria. Les damos a los dos la bienvenida. La, el, la forma en que vamos a llevar a cabo la exposición o la conferencia es, en primer término, hará uso de la palabra Juan Carlos Mejía para explicar todo el impacto contable y posteriormente Roberto Casanova Regis verá la parte tributaria y luego recomendaciones finales. Entonces damos pase a Juan Carlos Mejía para que inicie con el conversatorio en la parte contable. Juan Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, Rubén. Buenas tardes, colegas del Colegio de Contadores de la Libertad. Muchas gracias por la invitación, Rubén, a ti y a los miembros de la Junta Directiva por permitirnos participar en este conversatorio. Me acompaña en esta oportunidad mi socio Roberto Casanova Regis, como bien lo habías comentado, para complementar los temas tributarios. Bueno, vamos a comentar un poco estos, como tú lo habías indicado. Si bien es cierto, actualmente tenemos algunos efectos del COVID-19 que se están viendo plasmados en lo que vienen a ser los arrendamientos, el IASB, perdón, vamos a tocar los cambios que viene evaluando el IASB con respecto a lo que es la NIF 16 de arrendamientos. Vamos a compartir unos ejemplos, de ahí el impacto tributario y con eso cerramos la presentación. Entonces, si avanzamos, por favor, en la presentación y vamos al tópico donde mencionamos, hacia adelante, por favor. Sí, mientras avanzamos con la presentación que queremos compartir, vamos a ir viendo, como bien lo indicaba Rubén, como consecuencia de COVID, lo que ha pasado es que algunos negocios han tenido que hacer una interrupción en sus operaciones con este tema de la cuarentena y el aislamiento social. Ahí está bien. Con este tema de la cuarentena y el aislamiento social, varios centros comerciales, por ejemplo, se han visto cerrados, algunos temas, sin ir muy lejos, en los aeropuertos, algunas operaciones o algunas tiendas han cerrado. ¿Qué quiere decir con todo esto? Es que por instrucciones, en este caso del gobierno, ¿no? El aislamiento ha generado que algunos negocios no puedan seguir operando de manera habitual. ¿Qué trae como consecuencia esto? Que los arrendamientos, porque la mayoría son locales arrendados, tienen que seguir pagándose, que es lo que contractualmente se había pactado. Y ante esta situación, muchos arrendatarios y arrendadores
lo que han venido haciendo es teniendo comunicación para qué posibilidades hay de generar un periodo de gracia, en algunos casos, o en otros casos condonar la deuda o diferir la deuda, que viene a ser lo mismo que un periodo de gracia. Entonces, el YASB lo que ha hecho es recoger estos comentarios, es un plazo para recibir comentarios adicionales y evaluar cambios que él está proponiendo hasta el 8 de mayo, que ya venció el viernes pasado, y se espera la emisión de los cambios con todos estos comentarios recibidos hacia fines de este mes de mayo, los cuales entrarán en vigencia en el mes de junio, y ya veremos más adelante cómo va a ser la contabilización y el tratamiento de estos cambios. ¿Pero en qué esto? Entonces, como les venía mencionando, los arrendatarios y creadores, lo que es revisar y considerando lo que está pasando como consecuencia de COVID, hay algunas concesiones que se están dando, ¿no? Donde, como bien dice el YASB, como bien lo menciona en su borrador, dependen de los derechos y obligaciones si son elegibles. Y aquí podemos apreciar un diagrama donde se menciona que si el arrendatario tiene el derecho a exigir la concesión, ¿no? Si no lo tuviera, vamos a ir porque vamos a revisar si la concesión que se le va a dar, y cuando hablamos de la concesión puede ser el periodo de gracia, diferir el pago o suspender el pago, ¿no? Si esta concesión cambia el alcance o los pagos totales del arrendamiento. Si los cambia, entonces estamos en que este arrendamiento tiene que evaluarse como si fuera una modificación y como si fuera un nuevo arrendamiento. Eso es lo que tenemos. Pero, por otro lado, si el arrendatario tiene el derecho a exigir la concesión, y viene la pregunta, ¿se han modificado otros términos y condiciones aparte de lo que es el alcance o el pago? Si se hubieran modificado otros términos y condiciones adicionales a lo que es el alcance o el pago, se trata como una modificación. Si no lo fuera, entonces vamos a entrar a lo que busca este borrador o este borrador de cambios, en los cuales te dice que se va a tratar como si fuera un arrendamiento original, como si no hubiesen presentado cambios. Y la variación en los pagos se va a tratar como un pago variable, que puede ser un menor pago. En conclusión, aquí lo que tratamos de decir y lo que quisiera reforzar es que el expediente consiste en que no vas a evaluar los cambios por concesiones en el pago como si fuera una modificación en el contrato de arrendamiento, y vas a poder reconocer los efectos en los resultados del periodo. Siguiente, por favor. Ahora, lo que tenemos es lo siguiente. Vamos a revisar. Los cambios que está proponiendo el YASB se centran en un solo párrafo de la norma, que es el párrafo 46. El párrafo 46A y el 46B. ¿Qué es lo que dicen actualmente esos párrafos? Esos párrafos te decían que existían modificaciones que podían ser tratadas no como un nuevo arrendamiento o como un arrendamiento separado, y que la medición se tenía que hacer disminuyendo el activo por derecho de uso, ¿no? Ya sea por una modificación en el plazo o en el alcance. Y el efecto va a resultados. Y por otro lado, el siguiente párrafo te dice que todos los ajustes a otros cambios o a otras condiciones se deben reflejar como un ajuste al activo por derecho de uso. Rubén, ok, aquí ya estamos en este slide. Entonces, ¿qué es lo que propone el YASB? Y aquí vemos la modificación al 46A. Lo que me viene a decir es que los arrendatarios van a poder elegir la concesión como si fueran requeridas en el contrato original. Eso es una de las primeras modificaciones sugeridas, o digamos que lo que está haciendo es ampliando el alcance de lo que estaba especificado en estos párrafos
para considerar los temas de COVID-19. Las concesiones o cambios elegibles, una anterior, por favor, el slide anterior, por favor. Las concesiones o cambios elegibles que menciona el párrafo 46b tienen que cumplir ciertas condiciones. ¿Cuáles son estas? Lo primero, la concesión que me están dando es consecuencia directa del COVID-19. Si no lo es, la concesión que me están dando no es elegible para aplicar este cambio y se debe evaluar como una modificación en el arrendamiento. Si por otro lado estamos ante una situación de que la concesión es una consecuencia directa del COVID-19, lo que tenemos que hacer es evaluar lo siguiente. ¿Es un cambio sustancial en el importe que voy a pagar o es un cambio mínimo? Si no es un cambio mínimo y es un cambio sustancial, se trata como si fuera una modificación al arrendamiento. Pero si es un cambio mínimo, lo que vamos a hacer es seguir a la siguiente característica. ¿Hay una reducción en el pago o en las cuotas del año calendario 2020? Si no es una modificación a las cuotas del año calendario 2020, entonces estamos ante una modificación del arrendamiento. Pero si son cuotas del año 2020 que vencen en el año 2020, usualmente pueden haber vencido entre marzo, abril, mayo y junio, por lo que vamos avanzando, sí pasamos a evaluar el siguiente punto. Y el siguiente punto te dice, ¿hay cambios sustanciales en otros términos o condiciones? Si no los hay y solo es un cambio en las cuotas que voy a pagar, ya sea por un periodo de gracia o porque voy a diferir, entonces puedo aplicar el expediente. Pero si hay algunos cambios adicionales a los términos o condiciones del arrendamiento, es una modificación al arrendamiento. Esto es en esencia los cambios que vienen. Vamos a aclararlos un poquito más adelante con 3 ejemplos que queremos compartir con ustedes. Adelante, por favor. Siguiente. Como les mencionaba, este borrador del YASB tiene vencimiento o se esperaban comentarios hasta el 8 de mayo. Se espera que se finalicen a fines de mayo para que puedan ser emitidos y entraría en vigencia el 1 de junio del 2020. ¿Qué es lo que se va a poder hacer? Las entidades que apliquen estos cambios pueden hacer anticipada, quiere decir, porque esto va a estar vigente para todos los estados financieros que venzan el 1 de enero del 2020. Se permite una adopción anticipada y esto de manera retroactiva. Por ejemplo, como bien dice aquí el slide, una entidad con fin que termina su año el 31 de marzo puede optar por aplicar las modificaciones que empezarán el 1 de abril del 2020. De ser así, lo que va a hacer es cuantificar el impacto en las modificaciones de enero a marzo 2020 y reconocer el impacto en el patrimonio al 1 de abril del 2020. Siguiente, por favor. Quisiéramos compartir ahora unos ejemplos para aclarar un poquito más a qué se refiere. Oh, perdón. El siguiente slide tenemos otros posibles impactos contables de arrendamiento. ¿Qué otras tengo que evaluar? Tengo que evaluar el deterioro. Tengo que aplicar la NIC 36 para ver si hay un indicador de deterioro. Tengo que ver si hay cambios en las proyecciones y en los supuestos. La tasa de descuento incremental del arrendamiento, la tasa de descuento que yo apliqué en el momento 1 cuando le hice la evaluación de arrendamientos de la NIC 16 el 1 de enero del 2019, hoy no va a ser la misma. Esto ha cambiado. ¿Por qué? Porque tengo nuevas tasas de intereses, porque existe quizás un mayor riesgo en la cobrabilidad, lo cual lo que se tiene que hacer es volver a medir en estos casos el arrendamiento. La tasa no va a ser la misma. En los casos donde aplique hacer una medición como un nuevo arrendamiento. Eso es lo que debemos tener presente. También tenemos que revisar ciertos indicadores, ¿no? ¿Cuáles son las acciones que los arrendatarios van a tomar como respuesta al tema del COVID? ¿Van a renegociar un plazo
plazo, van a renegociar un periodo de gracia para pagar las cuotas. Tenemos que tener presente también si hay contingencias contractuales. ¿Qué quiere decir? Estamos ante contratos onerosos. Algunos pueden optar por no continuar con el arrendamiento, pero si existen cláusulas que hacen calificar a estos contratos como contratos onerosos, el pasivo debe ser reconocido en virtud de lo que te indica la NIC 37, ¿no? También hay que revisar cualquier cambio en los valores residuales o estimaciones y, por supuesto, hay que medir el valor razonable. Sabemos que los valores razonables se van a ver impactados. ¿Por qué? Porque no va a tener el mismo valor en el mercado que tenía antes de COVID y post-COVID, ¿no? Los inmuebles no tienen el mismo valor, probablemente tengan una disminución en los valores como consecuencia de COVID. ¿Por qué? Porque todos vamos a estar más atentos a lo que es primera necesidad. Y también se sugiere evaluar el riesgo de crédito. Avanzamos, por favor. En el siguiente vamos a compartir 3 ejemplos. El primer ejemplo es, ¿cuál sería la oportunidad del reconocimiento de las concesiones de renta? ¿Cuál es el tema o cuál es la situación a la que enfrentamos? Un arrendatario alquila un espacio comercial a un arrendador por 5 años. El arrendatario debe pagar 100 soles cada mes como renta anticipada. Quiere decir que va a pagar 1.200 al año. En marzo 2020, el gobierno exige que el arrendatario cierre su tienda debido al COVID-19, lo que muchos hemos visto en la actualidad. El 30 de abril del 2020, el arrendador acuerda reducir la renta en un 75% para los meses de mayo y junio. Esta es una situación que sí se ha visto y es muy común, como les mencionaba. Hay varios arrendadores y arrendatarios que ya han venido renegociando estos periodos de gracia. Entonces, acá también, como se menciona, hay una reducción en la renta, el arrendatario aplica el expediente, ¿no?, que está presentando en este caso el YASBI, como una concesión en la renta. El arrendatario, por consiguiente, va a contabilizar el cambio en el pasivo como si este fuera, de acuerdo a lo que te dice la NIF 16 en el párrafo 38, donde te indica que el efecto tiene que ser aplicado contra los resultados del ejercicio. Pero esa es la situación actual, eso es lo que nosotros vemos. Entonces, ¿cuál sería la pregunta? ¿Cuándo el arrendatario ajusta el pasivo por arrendamiento y refleja la reducción en sus estados de resultados? Es decir, ¿cuál es el evento o condición que desencadena el pago del arrendamiento variable? Punto de vista. El primer punto de vista te dice, el pasivo por arrendamiento se vuelve a medir el 30 de abril del 2020. ¿Por qué? Porque el 30 de abril del 2020, en el escenario que estamos viendo, es cuando se llega al acuerdo entre el arrendatario y el arrendador, ya que el arrendador acuerda reducir el alquiler durante los próximos 2 meses, incondicionalmente a esa fecha. Quiere decir que hay un descuento de 75 por 2 meses, que en este caso es igual a 150. Y recuerden que una de las características que se mencionaban para poder aplicar el expediente es que la variación no sea sustancial o significativa en el pago, que no se afecte el activo por derecho de uso sustancialmente. Y en este caso vemos que una disminución de 150 soles comparado con el total del costo, valor nominal de 6.000, es un 2.5%, lo cual no sería un cambio sustancial y estaríamos cumpliendo con lo que indica el párrafo 46B en el acápite A, ¿no?, que fue uno de los temas que revisamos en los cuadros anteriores. El punto de vista B lo que menciona es lo siguiente: el pasivo por arrendamiento se vuelve a medir el 1 de mayo del 2020 por la reducción del 75% en la renta de mayo y se vuelve a medir el 1 de junio del 2020. Vemos que hay 2 posiciones. Estemos atentos a cuál va a ser lo que finalmente el YASBI permita, digamos, en su emisión final a fines de mayo, ¿sí? Pero por lo pronto hay 2 puntos de vista que ya se vienen visualizando. Vayamos al siguiente caso, por favor. Y este habla de cuál es la presentación de la concesión de renta.
¿Qué escenario? Tenemos un escenario, recibe una concesión de renta, le perdonan 3 meses de su pago de renta fija. Te voy a perdonar. El arrendatario, expediente práctico, propuesto para la concesión de renta. Y por consiguiente, contabiliza el cambio una vez más en el pasivo por arrendamiento, de acuerdo con lo que indica la NIF 16 en su párrafo 38, que reforzando es que esto se va a ver reflejado en los resultados del ejercicio. Pero ¿cómo se debe mostrar en los resultados este variable negativa o este menor pago, este menor gasto que voy a tener por esos 3 meses? El punto de vista planteado es que estos deben ser presentados en el resultado operativo. Vayamos al siguiente ejercicio, el cual lo que nos va a presentar, muy bien Juan Carlos, ya nos has mencionado 2 ejemplos de cómo esto afecta al arrendatario, pero veamos al arrendador también. ¿Cuál sería la oportunidad del reconocimiento de la concesión de renta que el arrendador está brindando? En este caso, el ejemplo indica reconocimiento de ingresos del arrendador operativo, ¿no? Aplazamiento de la renta. Eso lo tenemos en el slide que ya estamos visualizando ahora. ¿Cuál sería el tema? El arrendador alquila o arrienda una tienda a un minorista por 120 soles anuales y los pagos se vencen trimestralmente. El arrendador clasifica el arrendamiento como un arrendamiento operativo. Como resultado de COVID, se difiere la renta de 30 soles a pagar en el segundo trimestre, que en este caso podría ser un 30 de junio del 2020, y se agrega la renta a pagar de 21. Es decir, probablemente o estamos ante un diferimiento del pago. Te perdono estos 3 meses porque sé que no has tenido operaciones, pero lo tengo que recuperar más adelante. Como bien se indica acá, la renta total a pagar en el 2020 se convierte en 90 y la renta total a pagar en el 2021 se convierte en 150, que son los 120 más los 30. El arrendador determina que la concesión de renta no es una modificación del arrendamiento. Por lo tanto, va a aplicar el expediente práctico, que es el que estamos mencionando, del YASB. ¿Qué enfoque se permite para el reconocimiento de ingresos por parte del arrendador? Lo que estamos viendo es que existen 2 enfoques. El enfoque de reconocer el ingreso operativo de 90 en el 2020 y 150 en el 2021. Y el siguiente enfoque, que viene a ser de reconocer el arrendamiento operativo por 120 en cada año. Estemos atentos a ver cuáles van a ser lo que el YASB finalmente plasme en su versión final, que debe salir a fines de este mes. Bien, continuando, Juan Carlos. Sí. Perdón, antes de darle pase a Roberto, ¿tú crees, estimas que esta modificatoria que propone el YASB contiene todos los supuestos que se puedan dar? Porque yo mientras tú explicabas, por ejemplo, decía, ¿qué pasa en aquellos casos en los que el arrendamiento se ha pactado con pago en función o la contraprestación es en función al nivel de ventas, ¿no? Por ejemplo, yo arrendatario, el 5% de mis ventas va para pagarte arrendador, ¿no? Y digo, ¿y qué pasa? En esos casos no hay problema porque no hay venta, no hay pago, pero puede darse el caso de que yo renegocie y diga, ¿sabes qué? Cambiamos de renta variable, ¿no? En función a mis ventas a un fijo, mínimo, pero a un fijo. ¿Ese supuesto, por ejemplo, estaría comprendido dentro de esta posible modificatoria? Es correcto. Si vamos al slide 4, lo que vamos a ver, o si vamos al slide 3, lo que te dice es, ¿estoy afectando el alcance o el pago? Si estoy afectando las cuotas, ¿estoy afectando el importe total que voy a pagar por el arrendamiento o estoy afectando simplemente unas cuotas de pago que ya estaban establecidas? Si estoy cambiando el alcance porque estoy cambiando el importe total que voy a pagar por el arrendamiento, que es muy válido considerando las consecuencias que tenemos hoy,
yo me inclinaría a pensar que esto es una modificación al arrendamiento. Pero si se hace un modelo económico donde cambiando o poniendo un importe más fijo, voy a llegar a lo que inicialmente había pactado como pago total del arrendamiento, sí podría estar en este expediente o podría tratar, mejor dicho, podría aceptar este expediente y por ende tratarlo como si fuera el mismo contrato. ¿Por qué? Porque no estaría cambiando ni plazos, ni estaría cambiando el alcance o el pago total. Ahora, hay otro tema que también se indica acá. Si estoy cambiando otros términos y condiciones, y ahí, antes de que entre Roberto, solo para hacer la antesala, podrían ser que algunos, lo que se está considerando como términos de fuerza mayor, quizás se decidan modificarlos. Entonces, si yo estoy modificando otros términos y condiciones, no voy a poder aplicar este expediente. Sí, Juan Carlos. Y lo último, dar pase a Roberto, ¿y qué pasa si es que yo, por ejemplo, pagué de manera anticipada 5 años? ¿Ya? Y ahora tengo que, bueno, como consecuencia de esto no estoy generando ingresos, yo ya pagué los 5 años y quedo con el arrendador en que por los meses que yo no trabaje, me va a correr meses adicionales al cabo del quinto año. No, decir, bueno, no trabajé un año, entonces el pago que dice 5 años ahora va a cubrir un periodo de 6. Juan Voy a Carlos. estar cambiando. Sí, ¿me escuchas? Hola. Sí, 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 te escucho. Sí, sí, ahora te escucho. Ya. Sí, lo que estamos diciendo es voy a diferir el pago 3 meses más en un escenario de repente. No he pagado estos 3 meses, pero lo voy a pagar meses más. Ahora, si este plazo no es sustancial o significativo, voy a estar dentro de lo que te dice este expediente o este borrador para poder tratarlo como si fuera el contrato inicial. Pero si me voy a ir a un plazo sustancial, probablemente me estoy yendo a un año más de plazo, yo creo que ya estaríamos ante una modificación del contrato. Ya. Entonces, por eso, para cerrar, cuando el cambio no es sustancial, puedo seguir tratándolo como el contrato inicial, a pesar de que se hayan modificado los cronogramas de pago. Perfecto. Bien, Juan Carlos. Vamos a dar pase a Roberto. Vean, este tema, yo veo que se van a presentar diversas situaciones y creo que con Roberto vamos ahora a ver en la parte tributaria qué ocurre. Adelante, Roberto, bienvenido. Muchas gracias, Rubén, muchas gracias, Juan Carlos. Saludos, Alfredo. Espero que todos estén muy bien en sus casas. Y bien, es cierto, lo que propone el IASB en este borrador de modificación de la NIF 16 es tratar de regular el tratamiento financiero que va a sufrir los contratos de arrendamiento por una serie de situaciones de fuerza mayor, como es el COVID-19. Y vamos a ir viendo ahora cómo es que estos ajustes al contrato de arrendamiento pueden tener eventualmente un impacto fiscal que es necesario monitorear y manejar de manera consistente y adecuada. Si nos vamos a la diapositiva número 12, vamos a ver típicamente un contrato de arrendamiento. Un contrato de arrendamiento en el que existen dos partes, un arrendador y un arrendatario, y en donde cada parte tiene a su cargo, para efectos financieros, la satisfacción o el deber de cumplir una determinada obligación de desempeño. Es decir, el arrendador tiene como obligación de desempeño cumplir con la cesión temporal del bien arrendado a favor del arrendatario. Por su parte, el arrendatario tiene a su vez como obligación de desempeño que satisfacer frente al arrendador el pago de la contraprestación o de la renta. Entonces vemos que en este contrato bilateral existen obligaciones de desempeño de cargo de cada una de las partes. Y entonces, ¿qué es lo que sucede con el COVID-19? El COVID-19, de manera general, y seguimos en la siguiente diapositiva, es
calificado como un evento de fuerza mayor, ¿ok? Porque es un elemento irresistible e impredecible por cualquiera de las partes en un contrato de arrendamiento. ¿Y por qué digo esto? Porque precisamente el Código Civil, que es el que regula las relaciones jurídicas de arrendamiento, ¿no es cierto? Y a nivel de obligaciones tiene normas supletorias, establece que el caso fortuito o fuerza mayor consiste en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible. Fíjense lo que dice la norma, que impide la ejecución de la obligación o determina su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso. Entonces, ahora vamos a ver cuáles son los efectos de este evento de fuerza mayor llamado COVID-19 en el contrato de arrendamiento para poder medir adecuadamente su impacto fiscal. Y nos vamos a la siguiente diapositiva. En este caso vemos que, y ustedes pueden ver el dibujito de nuestro amigo COVID, el COVID está afectando la posibilidad de que el arrendador cumpla su obligación de desempeño, que pueda satisfacer su obligación de desempeño a través de la cesión temporal del bien. Por ejemplo, y voy a poner un ejemplo. Imagínense que este arrendador arrienda esta maquinaria, este tractor que está aquí en el gráfico, con operarios, porque el contrato dice que el arrendamiento es arrendamiento de maquinaria con operarios. Y el COVID-19 lo que está exigiendo es que todos los trabajadores se vayan a su casa. Y entonces el COVID-19 impide el adecuado cumplimiento de la obligación de desempeño por parte del arrendador de ceder temporalmente a favor del arrendatario esta maquinaria. ¿Por qué? Porque el arrendador no cuenta con el personal necesario para poder cumplir su obligación de desempeño. Y entonces, este evento de fuerza mayor COVID que impacta al arrendador, la pregunta tributaria es, en consecuencia, exige la reducción del derecho a percibir la totalidad de la contraprestación y, en consecuencia, a no tributar o eventualmente a tributar un menor ingreso, porque lo que está sucediendo es que yo estoy cumpliendo parcialmente mi obligación de desempeño, ¿no es cierto? Porque estoy arrendando la máquina, pero no estoy arrendando la máquina con el operario al costado. Y entonces, ese es el primer impacto del COVID en el arrendador. Pero así como el COVID puede impactar como evento de fuerza mayor a la satisfacción del cumplimiento de la obligación de desempeño de cargo del arrendador, también es posible, y vamos a la siguiente diapositiva, que el COVID afecte la posibilidad de que el arrendatario cumpla con su obligación de desempeño sustentada en el pago de la contraprestación al favor del arrendador. Y entonces aquí es donde comienzan a generarse los problemas, porque puede darse el caso de que de manera natural, en un contrato de arrendamiento, por ejemplo, de inmuebles, el arrendador cumple a plena satisfacción su obligación de desempeño al poner a disposición del arrendatario el inmueble. Sin embargo, como este es un inmueble comercial, el arrendatario está imposibilitado de explotarlo económicamente con la intensidad necesaria como para poder generar el flujo y poder satisfacer el pago de la renta a favor del arrendador. Y entonces vemos, y nos pasamos a la siguiente diapositiva, que tanto arrendador como arrendatario pueden ser impactados por un evento de fuerza mayor en diferentes magnitudes, ¿no es cierto? En diferentes magnitudes y generando diferentes grados o niveles de incumplimiento o de cumplimiento. Y entonces, esta situación de COVID-19 y la eventual generación de eventos de fuerza mayor que impactan tanto al arrendador como al arrendatario en distintas medidas y complejidades, puede llevarnos al siguiente, o debería llevarnos al siguiente análisis, y paso a la diapositiva siguiente. Cuando estamos, y sin perjuicio de entrar al punto específico de la NIF 16, la IFRS 15, que establece
los lineamientos para el reconocimiento financiero de la renta proveniente de contratos con clientes establece 5 pasos. Y el primer paso es que establece la NIF 15 es la obligación de reconocer la existencia de un contrato con obligaciones exigibles. Y entonces tenemos que satisfacer 3 preguntas. Es decir, las partes están obligadas a cumplir las obligaciones establecidas en el contrato. Es probable que se cobre la contraprestación. Es posible incumplir o terminar anticipadamente el contrato sin compensar a la otra parte. Y fíjense, la respuesta para todas estas preguntas en un escenario COVID-19 es que un contrato de arrendamiento en donde se ve severamente afectada la capacidad de las partes de poder cumplir sus obligaciones de desempeño por un evento de fuerza mayor, podría eventualmente no calificar como contrato. Y en consecuencia, si yo como arrendador, yo no tengo ya un derecho plenamente exigible contra el arrendatario, porque el arrendatario está en un evento de fuerza mayor y el Código Civil y eventualmente el contrato lo eximen del cumplimiento voluntario de la totalidad de su contraprestación, significa que yo no tengo el derecho de exigirle el pago total de la contraprestación. Y en consecuencia no tengo un derecho totalmente exigible. Y entonces este punto importante e inicial genera el necesario análisis de si para efectos financieros, bajo determinadas condiciones de fuerza mayor, es susceptible de reconocerse la existencia de un contrato de arrendamiento. Y entonces, fíjense que, y pasamos a la siguiente diapositiva, si el COVID-19 califica como un evento de fuerza mayor y el evento de fuerza mayor afecta la capacidad del arrendador de cumplir su obligación de desempeño, es decir, la prestación a su cargo, que es la cesión temporal del bien, pero también puede afectar la capacidad del arrendatario de satisfacer su obligación de desempeño consistente en el pago de la renta, podemos concluir que no existe entonces un derecho absolutamente exigible del lado del arrendador de poder cobrar esa renta. Y en consecuencia no hay contrato financieramente hablando, o podría no haber contrato financieramente hablando en el marco de la NIF 15. Y en consecuencia, si no hay contrato en el marco de la NIF 15, porque no hay una obligación exigible, no hay un derecho exigible, podríamos estar hablando de que no hay un ingreso financiero. Y eventualmente, estresando un poco el tema, concluir que tampoco hay un ingreso para efectos fiscales. Pero ese es un tema que tiene que ser analizado de cara a la realidad de cada contrato y de cara a la forma en cómo se han cumplido, total o parcialmente, las prestaciones en el marco del contrato de arrendamiento. Bien, seguimos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y ya entrando a los contratos de arrendamiento y nos vamos a la siguiente diapositiva. La NIF 16 y su potencial modificación plantea la posibilidad de que el arrendador conceda determinados leasing concessions a favor del arrendatario. ¿En qué consisten estos leasing concessions y si generan o no una modificación al contrato de arrendamiento, como ya muy bien lo ha explicado Juan Carlos, generan un impacto fiscal? ¿Cuáles pueden ser este abanico de leasing concessions que no se agotan en todos los que están mencionados en el borrador del IASB? Hablamos de los periodos de gracia, los rent holidays. Hablamos de la reducción de renta o eventualmente hablamos del perdón o condonación de la renta, de la merced conductiva. Y cada uno de ellos tiene una consecuencia fiscal totalmente diferente. Y es lo que tenemos que tener cuidado, ¿ok? ¿Y por qué lo digo? Por lo siguiente, y vamos a la siguiente diapositiva. Vámonos a la diapositiva 21. De manera general, en un contrato de arrendamiento, en donde el arrendador y el arrendatario se ven afectados por un evento de fuerza mayor, COVID-19, lo primero que se genera
es un riesgo crediticio, ¿no es cierto? Una posibilidad de default en el arrendatario, el cual puede verse imposibilitado de pagar la totalidad de la renta a favor del arrendador. Y en consecuencia, el efecto fiscal de esa pérdida crediticia esperada, que tiene que ser medida bajo IFRS 9, para efectos fiscales, tiene que traducirse necesariamente en el reconocimiento de una provisión de cobranza dudosa. Es decir, el riesgo crediticio, el riesgo de default, el riesgo de impago generado por el COVID-19 tiene que ser de manera primaria o inicial reconocido por el arrendador reconocido fiscalmente a través del reconocimiento de una provisión de cobranza dudosa que cumpla todos y cada uno de los requisitos. Salvo que tanto arrendador como arrendatario modifiquen retroactiva o prospectivamente el contrato de arrendamiento para modular la magnitud de las prestaciones a su cargo. Entonces, el primer punto de partida es el reconocimiento de una provisión de cobranza dudosa. ¿Ok? La siguiente diapositiva. Y esto trae a su vez un tema que es bastante importante y que está atado a lo que vengo diciendo para efectos fiscales hace un momento. Recordemos que para efectos fiscales el devengo jurídico exige que el reconocimiento del ingreso en los contratos que implican servicios o cesión de bienes por plazo determinado o indeterminado se realiza de manera proporcional al plazo del contrato. ¿Ok? Pero este reconocimiento proporcional exige necesariamente el cumplimiento de un hecho sustancial, ¿no es cierto? Y el cumplimiento de un hecho, de este hecho sustancial, cesión, hace que surja un derecho a percibir la contraprestación en cabeza del arrendador. Sin embargo, si el COVID-19 incide sobre la capacidad de exigir este derecho, por cualificar como un evento de fuerza mayor, que de hecho lo es, entonces significa que debería ajustarse casi de manera automática la magnitud de reconocimiento del ingreso para efectos fiscales. ¿Por qué? Porque lo que el arrendador tiene con motivo del COVID-19 en el marco de un contrato de arrendamiento es un derecho a recibir la contraprestación, pero es un derecho debilitado. ¿Por qué debilitado? Porque el arrendatario le puede oponer con absoluta libertad y legalidad el evento de fuerza mayor llamado COVID-19. Cosa que no sucedería, por ejemplo, si es que, como bien mencionaste, Rubén, el monto de la renta eventualmente está sujeto al volumen de ventas, al nivel de explotación del bien arrendado, ¿no es cierto? En donde, por mérito del contrato y de sus cláusulas contractuales, operaría un ajuste automático de la merced conductiva a favor del arrendado. ¿Ok? Entonces, sigo con la siguiente diapositiva, la 23. Y entonces, si el arrendatario entra en default porque está soportando un evento de fuerza mayor, que en los casos de los contratos de arrendamiento de inmuebles comerciales, como son los moles, le impide explotar económicamente el inmueble con la intensidad suficiente como para poder satisfacer la totalidad de la merced conductiva a favor del arrendador, el arrendador le puede conceder un periodo de gracia, un periodo en el que no le cobra la renta al arrendatario. Pero ojo, esto hay que manejarlo con absoluto cuidado, porque el hecho de que se perdone el pago de la renta, si la renta está pactada como tal en el contrato de arrendamiento, ese holiday, ese periodo de gracia, no va a tener ningún efecto fiscal, sino que por el contrario, el arrendador se va a ver necesariamente obligado a tener que reconocer una renta según el contrato, conforme esta ha sido pactada, ¿no es cierto?
y el arrendatario no le va a pagar absolutamente nada. Y lo que va a pasar es que va a terminar el arrendador tributando sobre una renta que jamás va a percibir. Y mucho cuidado, porque, y nos vamos a la siguiente diapositiva, el arrendador, al no cobrar renta, podría estar sujeto a tener que reconocer renta ficta, equivalente al 6 o al 8%, dependiendo del caso en el que estemos. Si estamos frente a bienes inmuebles o si estamos frente a bienes muebles, ¿no?, arrendados entre personas generadoras de rentas de tercera categoría. Y la siguiente diapositiva, por favor. Y del lado del arrendatario, lo que sería ya totalmente perjudicial, dado que el periodo de gracia está significando el perdón, la reducción de un pasivo, significaría una condonación. Y esta condonación terminaría generando en cabeza del arrendatario un ingreso gravado. Salvo que, nuevamente, ocurra un ajuste retroactivo o prospectivo en las condiciones del contrato de arrendamiento para poder evitar la generación de estos efectos adversos. Entonces, fíjense que en la actualidad nosotros ya estamos viendo lo siguiente. Se están concediendo periodos de gracia, en donde yo no voy a cobrar arrendamiento, ¿no es cierto?, por lo que el tiempo que dure el COVID. Sin embargo, levantado los temas de cuarentena del COVID y recuperada la capacidad de explotación del inmueble arrendado, yo lo que voy a hacer es, aquella renta que no te cobré durante el periodo de gracia, te la voy a sumar y te la voy a cobrar en el futuro, de manera adicional, ¿no? O sea, como un incremento a futuro. Y esto hay que tener especial cuidado, porque si esto no obedece a un ajuste contractual en el contrato, podríamos estar incurriendo indebidamente en un escenario de diferimiento de ingresos para efectos fiscales. Y cuando nosotros diferimos ingresos tributables para efectos fiscales, podemos estar incurriendo en un supuesto de evasión fiscal. Y la vida se nos puede hacer muy, pero muy complicada. Por eso es que nosotros recomendamos que en un escenario COVID-19 las cláusulas contractuales sean ajustadas para que exista un perfecto alineamiento entre el tratamiento financiero y el tratamiento fiscal, sin que estos dos ajustes generen contingencias de ningún tipo. Esos serían mis comentarios. Roberto, bueno, de lo que te he escuchado y de lo que he relevado también de lo que Juan Carlos ha señalado, veo el escenario todavía un poco etéreo, porque que en la norma tributaria no ha regulado. Por ejemplo, el tema del caso fortuito o fuerza mayor no está en la ley de renta ni en el reglamento. Sí ha sido incorporado en nuestro ordenamiento a través de senda jurisprudencia del Tribunal Fiscal, que fundamentalmente lo ha usado en el ámbito sancionador. Es decir, cuando un contribuyente no ha cumplido con una obligación de tipo formal, y eso se ha realizado como consecuencia de un evento de fuerza mayor, entonces no se ha sancionado. No he visto en el ámbito de la propia determinación de la obligación tributaria la aplicación del caso fortuito o fuerza mayor. Hay un informe de la SUNAT que revisé justo para el día de hoy, pero el informe está referido a la obligación tributaria aduanera y cita el tema de caso fortuito o fuerza mayor, porque si bien se incorpora o se hace uso en materia tributaria a través de la aplicación supletoria de normas distintas a las tributarias, de manera expresa no está en la ley, no está recogido. Entonces, veo ahí una primera cuestión. ¿Qué opinas al respecto? Sí, Rubén, a ver, si bien es cierto, el caso fortuito y fuerza mayor solamente tienen un reconocimiento en la ley tributaria para efectos de las pérdidas extraordinarias, en el contenido, en el literal del artículo 37 de la ley del impuesto a la renta. Para el caso, recuerda, Rubén, o recordemos, que para efectos de medir el devengo,
la norma habla de hechos sustanciales generadores del derecho a percibir el ingreso. Y entonces, si un evento de fuerza mayor impacta sobre los hechos sustanciales o el adecuado cumplimiento de los hechos sustanciales, evidentemente tiene que entenderse de manera natural que hay un impacto en el derecho a poder reconocer el ingreso, ¿no? Esa sería la lógica que debería subyacer, más aún cuando los términos y condiciones a los que alude la nueva norma de devengo jurídico no son otros que aquellos conceptos, en mi opinión, civiles. Fíjate que la norma habla de cumplimiento de, a diferencia de lo que sucede con la NIF 15, la norma de devengo habla de cumplimiento de prestaciones, y el cumplimiento de las prestaciones es el objeto de una obligación jurídica creada por un contrato, como podría ser un contrato de arrendamiento. Contrato de arrendamiento que en su cumplimiento puede estar perfectamente afectado por un evento de caso fortuito o fuerza mayor. Entonces, cuando modulamos la magnitud del reconocimiento de un ingreso sobre la base del reconocimiento de un derecho, si este derecho se ve mermado por un evento de fuerza mayor, debería tener un impacto en la magnitud del ingreso necesariamente. Sí lo entiendo, entiendo el sustento, pero ten en cuenta que esta interpretación, porque es una interpretación finalmente que se está haciendo sobre qué entendemos, ¿no? Por hecho sustancial generador, ¿no? Estamos asociándolo, ¿no? A que en efecto se haya prestado el servicio, porque si yo te di mi inmueble y tú lo has usado, o por lo menos tus cosas han estado ahí, aunque tú no hayas prestado servicio, el servicio se ha dado. Correcto. Ahora, que no me puedas pagar es otro tema. Correcto. Entonces, por eso digo, Rubén, que en este caso, lo que está sucediendo es que el evento de caso fortuito o fuerza mayor no necesariamente, en el ejemplo que pones, afecta la capacidad del arrendador, ¿no es cierto?, de poder cumplir su obligación de desempeño, o entendida civilmente como su prestación de ceder el uso del inmueble. Él no tiene ningún problema. El problema lo tiene el arrendatario, porque él sí ha sido impactado directamente. Pero ojo, la norma que suple el contenido de los contratos dice que el derecho que yo tengo como arrendador de poderle exigir la totalidad de la contraprestación está afectado por un evento de fuerza mayor que es susceptible de ser, opuesto por el arrendatario. Sí. Y ahí no hay duda. Sí, eso está bien, en eso estamos claros. El asunto está que si tú usaste el bien o estuvieron tus cosas en el local, el hecho generador, hecho sustancial se dio, porque tú has usado el bien, tus bienes han estado ahí. Ahora, que no me puedas pagar es una situación distinta que tributariamente tiene su regulación. Si no hay pago, entonces yo lo provisiono como incobrable, lo que no me has pagado. Correcto. ¿No? Entonces, por ahí es correcto. Por eso es que recomendamos que la mejor forma de darle efecto o de regular los efectos del COVID y pegándonos un poquito o pegándonos a las modificaciones que se plantean a la NIF 16 es ajustar rápidamente las cláusulas del contrato a esta nueva realidad, porque de lo contrario me voy a ver obligado a reconocer una mayor renta que jamás voy a poder percibir. De acuerdo, ahí estamos bien, y ahí entramos a otro tema. Si yo renegocio cláusulas que tienen que ver con precio, tengo que tener en cuenta que hay reglas de valor de mercado, del 32 y del 32A, ¿no? Porque ahí tengo que ver si es que el precio o la contraprestación que vamos a fijar está dentro del parámetro de la regla del valor de mercado. Entonces, ese es un tema. Ahora, si yo planteo, que es el otro caso que tú comentabas, ¿no? O sea, no me pagas este año, pero a partir de enero tú me pagas la cuota más un plus, más un incremental por lo que ahora no me estás pagando, yo arrendador tengo que reconocer el ingreso tal cual, porque lo único que estoy haciendo es difiriendo el pago o el cobro. Es correcto, salvo que modifique contractualmente mi contrato.
Ya no, el hecho que yo modifique contractualmente el contrato me lleva a otro supuesto, que es el tema del primer párrafo de la norma 16 de la aplicación del principio de la primacía de la realidad. O sea, te pueden decir, oye, mira, guarda, un momento, acá el servicio se prestó, el ingreso tienes que devengarlo, que te estén pagando de manera diferida el año siguiente es otro tema, pero podríamos evaluar la aplicación del primer párrafo de la norma 16. Es correcto, es correcto. Por eso es que lo que decía es que en lo que nosotros estamos advirtiendo es que cuando se están concediendo periodos de gracia, indebidamente se está pateando el reconocimiento del ingreso tributable hacia el futuro, cuando en realidad lo que está pateando es el pago. Sí, yo creo igual podemos renegociar contrato, dejarlo escrito, pero lamentablemente esta norma, este primer párrafo de la norma 16 en materia tributaria, me dice, oye, bueno, lo que en el papel diga es una cosa, yo atiendo a lo que realmente ha ocurrido en la realidad. Y por ahí podríamos tener de pronto algún inconveniente. Yo sé que es un punto de vista, no. No, correcto, pero yo concuerdo también contigo, Rubén, y yo he postulado, y si mal no recuerdo, en este foro, que las normas de valor de mercado evidentemente deberían implicar un ajuste automático en el nivel de renta, precisamente por la existencia de una circunstancia que impacta el mercado, que es el COVID. Uh-huh. Bueno, Roberto, sí, en efecto hay mucho todavía por conversar. Interesante el tema, de verdad te agradezco el enfoque bastante didáctico. Pasemos a las recomendaciones. Roberto, por favor, las recomendaciones de tu perspectiva. A ver, sin perjuicio de las que va a hacer Juan Carlos, lo que yo recomiendo es revisar adecuadamente la política de reconocimiento de los ingresos en materia de arrendamiento y contrastarlo con las cláusulas contractuales existentes para ver si hay un adecuado reconocimiento por efecto del COVID y si no, eventualmente sugerir o proponer los ajustes contractuales que sean necesarios. Porque lo peor que podría pasar en un escenario empresarial en el que se necesita absoluto y delicado manejo de la liquidez es terminar pagando impuesto por rentas devengadas que nunca van a ser percibidas, cuando la magnitud de estas rentas devengadas está seriamente afectada por las condiciones de mercado. Bien, Roberto, muchas gracias. Damos pase a Juan Carlos para sus recomendaciones finales. Juan Carlos, por favor. Sí, Rubén, gracias. Gracias, Roberto. Como bien comenta Roberto, hay algunos temas interesantes para tener presente. Quisiéramos compartir que lo que es importante acá es la comunicación entre el arrendador y el arrendatario. Esa es una de las recomendaciones, mantener una buena comunicación. Lo otro, el siguiente punto es explorar las opciones de tratamiento contable del arrendamiento, y eso lleva también a actualizar las políticas, procedimientos contables y controles internos que se puedan dar como consecuencia de la aplicación de estos cambios que van a haber en la NIF 16. Renegociar los términos y condiciones. ¿Cuáles van a ser estos cambios? Como ya se ha indicado, desde el punto de vista contable, hay una salida para poder tratarlo como si fuera el contrato inicial. Y si no vamos a estar en eso, como bien lo mencionaba Roberto, podemos estar ante un nuevo contrato donde vamos a tener que hacer una medición como un contrato nuevo, ¿no? Como unas modificaciones al contrato. También se tiene que evaluar los indicadores de deterioro de valor, lo que te pide la NIC 36. Y una vez más, y esto es súper importante, la comunicación fluida entre aquellos encargados de hacer las negociaciones de los cambios contractuales y el área contable y tributaria. Esto es básico para poder reconocer estos impactos. Por nuestra parte, a nombre de KPMG, muchas gracias, Rubén. No sé si hay alguna consulta adicional. Sí, brevemente para Roberto. Sí. Roberto, de pronto, a lo mejor correspondería que se haga algún tipo de propuesta normativa para evitar este tipo de cuestiones, aun cuando cualquier norma que se emita tendría efectos a partir del 1 de enero del año siguiente, pero igual algo se tendría que hacer. No sé qué es lo que piensas. Sí, yo creería que sí, debería emitirse una norma que, como tú bien dices, Rubén,
al incidir sobre un tributo de periodicidad anual, debería regir hacia adelante. Pero en esa misma línea, lo que por lo menos a nivel de firma nos preocupa tremendamente es que no se mencione en modo alguno una potencial modificación o una derogación o flexibilización del régimen de subcapitalización. Recordaremos que a partir del siguiente año, la deducción del gasto financiero va a ser equivalente al 30% del EBITDA fiscal. Y la pregunta es, ¿con cuál va a ser el EBITDA fiscal con el que van a terminar las empresas en este año, en un escenario COVID? Y esto va a terminar asfixiando a las medianas y pequeñas empresas. Y esto es que son el motor de la economía, ¿no? Porque las pequeñas en algún momento serán medianas y las medianas en algún momento serán grandes. De acuerdo, perfecto. Roberto, muchas gracias el día de hoy por tu participación. Como siempre, interesante tus reflexiones y gracias a nombre del Consejo Directivo del Colegio de Contadores Públicos de la Libertad. No, un placer, Rubén, y gracias por la invitación y que estén todos muy bien. Gracias, Juan Carlos. Igual te agradecemos infinitamente tu participación y la coordinación por este evento y esperemos contar con ustedes más adelante. Listo, Rubén, muchas gracias. Como a nombre de los socios de KPMG, muchas gracias por la invitación y siempre prestos a participar con ustedes. Sigan cuidándose para vernos pronto. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.